Volvemos a encontrarnos con Fernando Navarro. Hola, Fernando. Muy buenas tardes a todos. En este caso estamos en la oscuridad. La semana pasada les hablábamos de un personaje de luz bajo el nazismo, pero en este caso nos referimos a un personaje bastante siniestro. Fernando. Así es un personaje muy siniestro y no demasiado conocido. Por eso hoy le vamos a dedicar unos minutos. Hamsta Engel. Ernst Hamsta Engel es un apellido impronunciable, al menos para los que no hablamos alemán, pero sí, este fue amigo íntimo de Hitler en lo que ellos llamaban los años de lucha, los primeros años 20, en los que el partido nazi empezaba poco a poco a hacerse notar. Y luego llegó a ser nada más ni nada menos que el jefe de prensa extranjera del partido nazi, cuando ya los nazis tomaron el poder en 1933. Fue íntimo de Hitler, pero cuando digo íntimo fueron amigos íntimos, desde 1922 en que se conocen. Él va expresamente desde los Estados Unidos a Alemania a indagar quién es ese personaje del que le han hablado tantas veces como un político potencial que enardece a las masas y todo esto, hasta que en 1937, ya con los nazis en el poder, huye de Alemania, pero hasta entonces es amigo íntimo y yo también diría, Raquel, un tonto útil, si vale la expresión, que necesitan siempre cualquier tiranía y cualquier tirano siempre necesita rodearse de personas como Hamsta Engel, ¿no? En este caso para financiar el partido y alguna cosa más. Sí, un hombre muy alto, muy grande y muy en lo físico y muy pequeño en lo moral, Fernando. Sí, efectivamente, era un hombre muy alto, especialmente para los cánones de la época. Estamos hablando de los años 20. Hamsta Engel nace en 1887 en Alemania, reside gran parte de su vida, gran parte de su juventud y edad adulta en Estados Unidos, pero llega a medir prácticamente casi 2 metros de altura. John Toland, en la biografía de Hitler, lo define como un hombre de 2 metros de altura. Las cifras varían, porque en otras se habla de 1,80, 1,85. En cualquier caso, una estatura muy por encima de la media. Tanto es así que se le llega a apodar en sus círculos más próximos, le apodan con el apelativo de Pucci, que significa algo así como pequeño, bajito. Claro, un mote irónico, porque ya digo, era un tipo muy alto de estatura física, pero como muy bien dice Raquel, la estatura moral era más bien baja. Vamos a ir viendo. Antes de adentrarnos ya en la época de su amistad con nazi, de su presencia en la Alemania nazi, comentar a nuestros oyentes que su madre era estadounidense y bueno, pertenecía a eso, a una élite intelectual con amigos famosos, Fernando. Sí, él efectivamente él se educó en Estados Unidos, se llegó incluso a casar con una norteamericana. Su madre tenía vínculos incluso con alguno de los padres fundadores de los modernos Estados Unidos de América. Su madre era Catherine Heine. La hija de William Heine, un primo de John Sedgwick, que era, ya digo, uno de los fundadores, ¿no?, de Estados Unidos. Tuvo amistades muy importantes, por ejemplo, algunas de ellas llaman la atención, con Charles Chaplin. Uh-huh. Pero claro, no lo olvidemos, este hombre estudió en Harvard, fue amigo de Roosevelt, de la familia Roosevelt, quiero decir, de los Teddy, y conoció a Chaplin porque Chaplin en los años 10, en los años de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, pues era un actor de cine mudo ya de fama internacional. Muchos años después, Chaplin precisamente rodaría aquella famosa película, El Gran Dictador, magnífica, como una auténtica
burla contra los tiranos, Hitler y Mussolini especialmente, pero sobre todo como un alegato a favor de las libertades, ¿no? Pero bueno, Chaplin en los años 10, antes de los años 20, fue amigo de Hans Stengel. Vamos a hablar de ese otro amigo, de su amigo Adolf Hitler. ¿Cómo surge la amistad y cómo se desarrolla? ¿Y cómo termina, Fernando? Pues es una amistad, como casi todo lo que hace Hans Stengel, por eso está muy bien esa calificación que tú hacías de baja talla moral. Como casi todo lo que hacía Hans Stengel, que insisto era de familia muy rica, editores de arte, etcétera, es interesado. A él le dicen un agregado militar en los Estados Unidos. Él tiene, ya digo, muy buenos círculos de relaciones sociales a través de sus estudios en Harvard, que hay un personaje político en auge en Alemania, se llama Hitler. Y le recomienda que vaya allá. Él recordemos que es alemán de nacionalidad y de nacimiento, que vaya para conocerlo y escuchar alguno de sus mítines. Y en 1922 Hans Stengel acude a una de las cervecerías donde Hitler soltaba sus chácharas, sus peroratas, y queda fascinado. No es tampoco el único. Hay que reconocer que la capacidad que tenía Hitler oratoria, pues realmente hoy nos puede resultar ridícula y exagerada, especialmente a través de los documentales, que son las únicas imágenes que tenemos de él, pero esas fórmulas de comunicación política y de oratoria política en los años 20 funcionaban, por desgracia, como luego la historia nos enseña. Queda fascinado por Hitler, se aproxima a él y Hitler, al mismo tiempo que las pillaba al vuelo las oportunidades, se da cuenta de que este hombre culto, que toca el piano perfectamente porque era un virtuoso del piano, que tiene muy buenos contactos con el mundo de la industria, de la aristocracia alemana, pero también contactos internacionales, porque era un hombre de mundo, había viajado, pues podría servirle, podría ayudarle para ese incipiente partido nazi, que recordemos que en 1922 pues todavía no era ni la sombra de lo que llegaría a ser. Y eso les convierte en amigos. Hitler, cada vez que tiene alguna de sus numerosas depresiones, porque Hitler es un perfil muy depresivo, incluso en sus propias memorias Hans Stengel cuenta una situación en la que Hitler, después del fallido putsch de la cervecería, el golpe de Estado fallido de Hitler y los suyos, se refugia en casa de Hans Stengel y allí intenta suicidarse. Es precisamente la esposa de Hans Stengel la que impide que se vuele la cabeza. Qué lástima que no. La verdad que sí, qué inoportuna. Y su trabajo al frente de eso, como responsable de prensa ante los corresponsales extranjeros, ¿logró su objetivo de engañar a la prensa extranjera o fracasó en ese intento? Pues en realidad no llegó a resultar demasiado bien, entre otras cosas porque Hitler no siguió sus recomendaciones. Él no iba mal encaminado en sus consejos. Él pretendía que Hitler, por ejemplo, entre otras cosas, aprendiera inglés para poder conceder entrevistas en inglés, a lo que Hitler se negó, y que Hitler viajara un poquito más por el mundo y conociera la realidad del planeta. Por ejemplo, Hans Stengel era conocedor de la potencia militar y naval de los Estados Unidos, y Hitler ninguneaba absolutamente aquel país, pues diciendo que era un país de vaqueros y de agricultores y de analfabetos. Entonces no le hicieron mucho caso y en ese aspecto puede decirse que fracasó. Sí tuvo algún pequeño éxito, se editó algún libro, varios panegíricos de Hitler que tuvieron mucho éxito en el interior de Alemania, y además Hans Stengel fue uno de los financiadores e inspiradores para que Hitler escribiera Mi lucha en la prisión de Landsberg, donde estuvo unos meses después del fallido golpe de Estado. ¿Cómo termina la amistad entre Hitler y Hans Stengel? Bueno, su amistad termina realmente cuando Hitler toma el poder. Cuando en 1933 Hitler toma el poder, ya se da cuenta de que este personaje,
que le había ayudado a financiar el partido, poniéndole en contacto, organizando veladas musicales, reuniones informales, reuniones de empresarios para financiar el partido nazi. Cuando los nazis toman el poder, y sobre todo cuando en 1934 ya Hitler es el canciller, es el dictador absoluto de Alemania, Hanfstaengl ya no es necesario. Y en ese momento le empiezan a dar la espalda, lo empiezan a marginar de reuniones, queda como un personaje pintoresco, alguien que ha sido, pero empiezan a minusvalorarle, incluso a ridiculizarle. Hay un momento en que Goebbels, que lo odia profundamente, deja caer en una cena con Hitler que Hanfstaengl ha ridiculizado, estamos hablando ya de 1937, ha ridiculizado a los alemanes combatiendo en la Guerra Civil Española. Esto a Hitler le cabrea mucho y entre todos organizan una broma, una broma muy dura, que es engañar a Hanfstaengl, montarlo en un avión y con una misión secreta cuyo objetivo podrá descubrir dentro del avión. Al abrir el sobre en el avión, cuando el avión lleva volando 1 hora y media, descubre que la misión secreta es que tiene que lanzarse en paracaídas sobre España, en territorio republicano, un hombre que no hablaba ni una palabra de español y que medía 2 metros, para actuar de espía de Franco. Claro, eso era, simplificando, era una orden de suicidio, porque una persona de 2 metros que no habla español, con traje de paisano en territorio republicano, siendo alemán, pues ya me explicarás cómo podía terminar. Bueno, no hace falta decir que después del susto de muerte que él se lleva, le informa el piloto que aquello es una broma y que vuelven a Alemania. Pero en ese instante Hanfstaengl se da cuenta de que su vida corre peligro, porque hoy ha sido una broma, pero mañana puede ser real. El caso es que huye de Alemania, él ya se ha divorciado de su mujer, huye de Alemania, cae en manos inglesas como prisionero de guerra, y desde Inglaterra pasa a un campo de prisioneros en Canadá, y desde Canadá, esta es su etapa final, y es lo que ha lavado su imagen desde el punto de vista internacional, se ofrece voluntario para colaborar con la administración de Roosevelt en cuanto a dar pistas de cómo es la personalidad psicológica de Hitler. Y entonces trabaja para los servicios secretos americanos, concede muchas entrevistas y se llega a elaborar un informe psiquiátrico de Hitler, que hace unos días, leía en ABC, por cierto, que se ha descubierto hace poco, lo cual no es cierto, porque el informe es conocido desde los años 50. Nosotros lo tenemos publicado en sus memorias, que se reeditaron hace pocos años, donde él da unas pistas muy interesantes sobre la personalidad psicótica de Hitler, ¿no? Algunos datos muy curiosos. Habla de masoquismo, de datos de su vida sexual, que por otra parte ya incluye en sus memorias, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna forma le libró de la ignominia de haber sido de los perdedores, porque él supo una vez más, es un superviviente nato, Hanfstaengl, nadar y guardar la ropa. Terminó la guerra habiendo ayudado a los aliados, desvelando secretos y conversaciones privadas con Hitler que ayudaron a Roosevelt y a su gabinete a prever cuáles serían las reacciones de Hitler ante ciertas declaraciones o ciertos envites de la guerra, ¿no? Bueno, todo esto y mucho más, como diría el clásico, lo pueden encontrar en la entrada dedicada a este personaje en el Diccionario Biográfico de Nazismo y Tercer Reich que firma Fernando Navarro. Y creo, Fernando, que también hay otro libro en el que ahondas en la personalidad de Hanfstaengl. Sí, nosotros hemos reeditado, porque la primera edición española de las memorias de Hanfstaengl, que son interesantísimas, porque son un libro de cotilleos, que permite ver en su salsa cómo era esa charca de criminales, que fue el nazismo, ¿no? Donde se ven las puñaladas por la espalda, las trampas, las envidias, los celos que había de unos sobre otros. Bueno, sus memorias fueron publicadas en 1957 en España, pero nosotros hemos hecho una reedición crítica y anotada de lo que, me ocupé yo. El libro es una obra de Hanfstaengl, es el autor, pero Hanfstaengl miente mucho.
porque él en su obra trata continuamente de justificar su amistad con Hitler. Mi labor como editor crítico ha sido justamente conservar la obra tal cual la ha escrito él, no hemos cambiado una sola coma, pero hemos metido más de 300 notas a pie de página, bastante densas, señalando cuando Hamsta Engel miente. O cuando olvida un dato, olvida lo digo con comillas, sí. O cuando hay informaciones que efectivamente Hamsta Engel no incluye en sus memorias porque era imposible que cuando las escribió él fuera conocedor de aquello. Esa es un poco la labor que se espera de una reedición crítica como hemos hecho nosotros. Muy bien, pues nosotros les hemos intentado acercar a esta figura, a este amigo íntimo de Adolf Hitler. Te lo agradecemos muchísimo, Fernando, y nos oímos la próxima semana. Pues un abrazo muy fuerte, Raquel, a ti y a todos los oyentes de Radio Sefarad, y hasta la próxima semana.